además de esta pasión que te veo en vos, que por supuesto está en la obra y en el volumen producido también y en la calidad, se ve mucha racionalidad, transparente mucha racionalidad, porque inclusive técnicamente hay todo un desarrollo técnico muy interesante. ¿Qué tiene más peso para vos? ¿Cómo manejas la conjunción de estas dos cuestiones, ¿no? Pasión y técnica, cuando vas a producir una obra? Claro, yo creo que una obra de arte es son grandes ideas. Cuando digo ideas no solamente es de acá, una idea también tiene que ver con sensaciones y demás, pero es una idea a la cual uno tiene que empezar a vestir plásticamente. Entonces, bueno, de nada sirve, me ha pasado, qué sé yo, buenas ideas que tengo, pero que cuando las concreto son muy estúpidas. O por ahí ideas pequeñas que plásticamente son maravillosas. Pero ahí, cuando uno dice es una película, o es una gran canción memorable, son aquellas que logran unir lo plástico, lo formal, digamos, o lo estético, con los contenidos. Cuando se dan las dos cosas es maravilloso. Uno piensa, ¿cuántos cantantes, especialmente los cantantes comerciales, fíjate Ricky Martin, fíjate Luis Miguel, Julio Iglesias, tienen muy buenas voces, pero obviamente el contenido no existe, porque ellos son tipos que se deben a una producción. Hay que cantar tango, Julio Iglesias, por ejemplo, porque vamos a Argentina y tenemos que vender a un público latinoamericano. Hay que cantar en alemán, como me consta viviendo yo en Alemania un tiempito, que escuchaba discos en alemán de Julio Iglesias. ¿Qué es eso? ¿Desde qué lugar? Es como si le dijeran a Peteco Carabajal o a Cito Segovia, que murió en Chaco, que cantara, qué sé yo, hip hop o música punk. Es decir, ¿desde dónde? Si son artistas comerciales lo van a hacer, porque se deben a un mercado. Si son artistas se van a respetar ellos mismos. Entonces, bueno, de alguna manera, tu pregunta apuntaba a la confluencia de la razón y la pasión. Claro, no es esto. Entonces, de alguna manera, bueno, yo hablaba de la vestidura, de qué medios artísticos para tales ideas. Y en ese caso, yo parto mucho de sensaciones, de cosas muy vivenciales, pero en un momento dado también tenés que codificar racionalmente todo eso. Y es muy interesante, es cuando uno siente que se está repitiendo la vida cotidiana, que yo desde la agresión o el miedo, lo que sea, hay que empezar a decodificarlo racionalmente para entenderlo y superarlo. Las fobias tienen ese origen. Si yo tengo fobias, que son las mariposas, a lo mejor indagando, sé que cuando era chico una abuela me puso una mariposa dentro de la ropa y me dio miedo. Si lo analizo, si lo charlo, si lo verbalizo, si lo sublimo en una obra, me empiezo a divertir y por ahí lo saco. Bueno, ese tema de equilibrio, fíjate que hay un mito que dice que el artista es aquel que trabaja y hay otros que analizan lo que él hace. Eso existió en la primera parte del siglo y por supuesto los siglos anteriores, donde el artista era más un artesano que repetía fórmulas, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial o mucho antes, el artista va generando su propia estética, entonces tiene que ser el actor y el codificador de sus propios signos. Desde ahí que el artista y el crítico se unieron mucho. En este momento uno no depende de otro para saber qué está haciendo, depende de uno mismo, que eso es difícil. El de afuera, el teórico, te ayuda a constatar si vas por un buen camino. Pero ahí es cuando la razón y lo sensible tiene que estar siempre unido. Si el artista es un tipo nada más que emotivo, es aquel que pinta y hace cosas y jamás evoluciona. Si el tipo es demasiado racional, se va a angustiar, va a ser una especie de máquina de formular ecuaciones entre la idea y lo que concreta. Cuando uno une las dos cosas es bellísimo, que es como la vida. Creo que uno tiene más poder también de abrir puertas nuevas, puertas intuitivas. Yo siempre digo que la intuición de un analfabeto es menos rica que la intuición de un tipo alfabetizado. Uno abre otras puertas, pero siempre te digo, no se puede buscar sin la razón, pero no se puede encontrar cosas importantes sin la intuición. Así que hay un peso repartido. Muchas veces el arte contemporáneo, si lo comparamos en relación a obras como una obra de Velázquez, por ejemplo, y una obra abstracta o geométrica del presente, en términos generales aparece como que hay un avance técnico al que llegó Velázquez que no lo hay ahora, en términos generales. Mirá vos. Una sobrevaloración. ¿Consideras que hubo realmente una evolución técnica que superó la época de
de los grandes clásicos tradicionales. Bueno, tocas un tema complicado, porque yo te voy a decir dos cosas en esta pregunta, desde lo técnico y desde lo conceptual, si querés. En arte se dice que no hay ningún tipo, no puede haber evolución, porque en definitiva, fíjate vos, cualquier cosa, el cine de Chaplin no es mejor que el cine de Peter Weir hoy o de cualquier otro director importante, es distinto. Entonces la poética de ponerle Da Vinci o Botticelli no es mejor ni peor que Picasso. Son distintas estéticas para distintos tiempos. Entonces no hay una evolución en sí mismo, pero lo que hay es una evolución de la mente humana. El hombre contemporáneo tiene una percepción mucho más amplia que el hombre medieval, sin duda. Por eso que, fíjate, cuando empezó el cine, las películas de, por ejemplo, de Eisenstein, el gran director de cine ruso, antes de él el montaje no existía. Una persona salía de este estudio de televisión, la cámara lo seguía, iba a la calle y se partía por la calle 25 de Mayo en Tucumán. Entonces el espectador sabía lo que estaba pasando. Con Eisenstein, un espectador sale de acá, cortan imagen y lo muestran en la calle. Y la gente dijo, ¿quién es? Es otra persona. No entendían. Hoy, en la era del zapping, o del videoclip, sabemos perfectamente lo que está pasando. Eso desde un lugar, el espectador de hoy es mucho más inteligente, además tiene mucho más cultura para abordar una obra de arte. Por eso es que la obra de uno ve una obra clásica es más ingenua que lo de hoy. Pero desde lo técnico, uno piensa en Beethoven, uno piensa en pinturas de Tintoretto, son obras casi imposibles de volver a realizar hoy, aunque hoy hay medios que te permiten hacerlo mucho mejor que aquello. El hombre tenía más tiempo también antes. Entonces, fíjate vos, por ejemplo, por qué nos encanta ver la puerta de una iglesia de la época del año 2000, del 1000, por la cantidad de elementos decorativos que hoy sería carísimo hacerlas porque la mano de obra es carísima, horas hombre vale mucho, lo que sea. Entonces, hay un tiempo, los artistas antes no hacían muestras, que estaban toda la vida y por ahí mostraban una sola vez. Hoy el artista viaja, muestra en un centro cultural en Tucumán, en Buenos Aires, entonces hay una acción mucho más rápida. Fíjate, el invento del acrílico como pintura es más rápida de secado que el óleo, que a veces con la humedad no seca nunca. Entonces, es un tiempo distinto el que nos toca. Hoy hay más posibilidades técnicas. El hombre hoy, con la fotografía, puede tomarla como modelo y puede hacer cosas más hiperrealistas que Leonardo da Vinci, pero no las hace porque también apunta a otra cosa. Lo que sí también tiene que ver con evoluciones de técnicas. Hoy en día la fotografía, el rayo láser, la holografía que se viene, nos van a dar el video, el arte digital, son herramientas nuevas que nos permiten otras cosas. Entonces, cada época es distinta, hay épocas irrecuperables. Yo a veces cuando pienso en las grandes sinfonías del siglo XIX o XVIII, y hoy no se puede, qué sé yo, el hombre necesita... Hoy mismo yo no leo libros de 1000 páginas, ni siquiera me animo, como he leído La montaña mágica o Ulises de Joyce. Hoy me interesan libros que sean accesibles a mi época, mucho más rápida. El libro antes ocupaba el lugar de la radio y la televisión, hoy tenemos que ver otras cosas. Así que es compleja esta ecuación de épocas. Y el trabajo técnico tuyo, por ejemplo, el aspecto geométrico, ¿con qué recursos trabajas para hacer trazados geométricos de precisión? En la obra mía, la gente lo va a ver, tu público lo va a ver. Hay estructuras geométricas, como esas cúpulas que hoy me refería, con las estrellas ordenadas, y que están dibujadas con lápiz sobre el fondo azul, para después pintarla, con regla, porque necesito que se vaya, hay una perspectiva que es helicoidal, una perspectiva que es parabólica, que son perspectivas nuevas de la arquitectura. Son bastante complicadas y además las formas las estrellas se van separando o achicando en forma geométrica proporcional hacia los costados y hacia arriba. Entonces está dibujado, pero después está pintado a mano con cierta tosquedad. A propósito, se puede hacer con regla, con cinta de mascarar y con aerógrafo, pero yo no quiero hacer una jaula real, quiero hacer una jaula relativamente perfecta, como la vida, que sea un simulacro donde hay demasiados orificios y donde hay cierta tosquedad. Es como que uno, bueno, ha pasado en la época de los nazis, que los judíos cavaban sus propias fosas. O sea, en el fondo, yo construyo mi propia jaulita, pero con la tosquedad de mi sangre humana. Así que te digo, no hay tanta perfección.
tiene así la tosquedad que tengo yo también. Bueno, hay cierta precisión, digamos, Cierta esta que precisión. hablaba Como un simulacro. que es posible en el hombre del siglo XX, ¿no? Sí, casi es del verdad, siglo XXI. es verdad. O sea, un alto grado de abstracción realmente. Esto me llamaba la atención también de tus obras, porque el paisaje tiene una cuestión casi paradójica, porque remite a lugares particulares, pero al mismo tiempo al universo. Tal cual. El paisaje, el tratamiento del paisaje es muy particular, Sí, donde me parece un buen ejemplo de la unión de las dos cuestiones. Además, ¿no? Fíjate que es muy raro que en mi obra aparezca un cielo, un pasto verde, qué sé yo. No hablo de lo epidérmico del paisaje. Cuando hablo del ser humano, que aparece mucho en la fotografía o en las huellas de las pinturas, no hablo de lo externo, hablo de lo interno de ellos, más de lo psicológico o lo metafísico, te diría, palabra que usaron los críticos con mi obra, del paisaje. Entonces, por ejemplo, hay una serie de fotos acá, que son 5 fotos pequeñas de fragmentos del cuerpo de una mujer amada, vinculadas analógicamente con fragmentos del universo. Entonces, a mí me pasa que cuando yo vivo algo, no lo puedo vincular. Por ejemplo, cuando muere mi madre, no lo vinculo con la muerte de un ser querido, sino con la situación de la muerte a nivel universal. Siempre es como, cuando hablo de, qué sé yo, mis taras mentales, o qué sé yo, hablo de la rutina mía, hablo de la rutina de todos nosotros. Entonces, por eso que siempre vinculo lo regional, porque me pertenece. Si hubiera nacido en Tailandia, seguramente el punto de partida serían paisajes de Tailandia, no tengo dudas. Si yo me tuviera que exiliar de Argentina, ir a vivir a, no sé, a Groenlandia, seguramente mi paisaje va a ser la nieve, porque es lo que vivo. Uno no puede tener la experiencia que no vive, es decir, eso lo sabés bien. Y en este caso, el punto de partida es lo real, por eso que es raro. Lo real me permite hablar de lo que yo veo, pero no estoy hablando todo el tiempo de eso. Yo enseño a los alumnos que la realidad es lo que vemos, es lo que sentimos por el otro y lo que imaginamos. Hoy nos pasa eso. Entonces, en el paisaje mío está también lo real externo, que se mezcla con lo real emotivo y con las ideas. Entonces, todo eso hace un color que no es el color del pastito o del cielito o del arbolito. Es el color, en todo caso, de lo que hay abajo del árbol, abajo de la tierra y debajo de esas casas. Por eso que si uno dice mi obra es abstracta o figurativa, es las dos cosas. Y si uno piensa en muchos músicos, ¿qué hace León Gieco? Es una mezcla de folclore con música folk norteamericana, con música de rock, con un montón de ritmos que son fusiones, como en el caso de Piazzolla, jazz, música clásica y tango, sin duda. Entonces, bueno, desde ese lugar me permite abordar la realidad desde 3 aspectos, por lo menos, vos conocerás otros, que a mí me interesan: lo real, lo imaginario y el pensamiento, o lo sensible. En este viaje interior que mencionas, esta preocupación existencial, ¿hubo algún momento que tuvo un carácter de hallazgo fuerte y que lo transmitiste en obra? O sea, que lo puedes ver ahora. ¿Algún momento así de quiebre de hallazgo, fuerte? no sé si de quiebre o de hallazgo existencial, donde algo que se parezca a una verdad y vos decís, bueno, esto lo pongo en obra.